Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Rafael Veloz, dirigente de Voluntad Popular. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias, Gregorio, a Venevisión por esta entrevista. Todos los partidos de oposición, incluso en el mismo gobierno, han emprendido una renovación, una reorganización de los partidos, de las filas, incluso contenidos programáticos de los partidos y de ideología. ¿Está emprendiendo esto Voluntad Popular? Voluntad Popular hizo un largo proceso de revisión y de legitimación de sus autoridades, donde el activista participaba en asambleas en 394 municipios, o sea, los municipios territoriales más otros municipios que nosotros tenemos, y ahí se genera entonces un proceso de legitimación de las autoridades estadales hasta las nacionales, que fue el acto del 31 de julio pasado. Además de producirse el proceso de legitimación de todas las instancias, viene ahora una fase de un congreso de ideas, un congreso de actualización y un congreso cara al proceso que nos avecina, que es un proceso parlamentario y presidencial. ¿Cómo va a tener lugar ese congreso? ¿Cuántos días va a tener? ¿Cómo se van a discutir las ideas del partido? Primero se hace un análisis, un estudio de todos los activistas del partido con relación a lo que ha sido el comportamiento de la opinión pública venezolana, el comportamiento, las debilidades, las fortalezas de nuestra organización política, pero ahí no puede terminar. Tiene que haber también un análisis de lo que piensa la sociedad venezolana, la sociedad civil. Y después de ello, entonces, viene la incorporación de especialistas en la materia para que juntos podamos nosotros ir a la búsqueda de la institucionalidad. Nosotros en Voluntad Popular vemos necesario que todas las organizaciones políticas, y varias de ellas lo han hecho, actualicemos las nóminas. Pero las nóminas tienen que ser actualizadas con un proceso de legitimación, de votación directa, que fue lo que hizo Voluntad Popular. Pero eso no termina ahí, termina en el momento en el cual nosotros estemos desarrollando ese congreso, que las próximas semanas se va a adelantar, y el historiador, abogado constitucionalista Cipriano Heredia va a ser la persona que va a llevar adelante todo ese programa. ¿En qué punto están en Voluntad Popular en cuanto al pensamiento de cara a las primarias? Voluntad Popular forma parte de la plataforma unitaria. La plataforma unitaria es el último proceso evolutivo de construcción de una plataforma de las organizaciones políticas y sociales en la cual se establecieron ahí unos compromisos. Y los compromisos que ya están firmados, ya están acordados, es que debemos de ir a un proceso primario para elegir el candidato presidencial y establecer los mecanismos también para la selección de los candidatos parlamentarios, y se vienen de seguido también las alcaldías y las gobernaciones. A nuestro criterio, la plataforma unitaria de manera acertada ha indicado de que el año 2023, el próximo año, va a ser el proceso de primaria, y que este proceso, a criterio de Voluntad Popular, debe realizarse el primer semestre del año próximo. Este año la plataforma unitaria va a anunciar la fecha en la cual se debe realizar. ¿Y cuál debe ser esa fecha? Una fecha en la cual, el primer semestre, pero una fecha en la cual se garantice un proceso orgánico y adecuado. Se estima aproximadamente de 8 meses, donde participen los venezolanos en nuestro país, pero para nosotros es muy importante la participación de los venezolanos en el exterior. Ellos tienen unos derechos políticos que le acompañan a cualquier país en el cual ellos se encuentren, y tenemos que garantizarle el voto. ¿Qué tan amplia debe ser la participación de organizaciones políticas, sociales, ciudadanas en esas primarias? En el reglamento que debe presentarse los próximos días se establece que la participación es amplia. Nuestra Constitución así lo establece. Cualquier persona que tenga las condiciones establecidas en la propia Constitución, no tiene que ser necesariamente un activista de un partido político, puede ser un académico, puede ser un estudiante, cualquier persona
puede aspirar a este proceso y puede aspirar al proceso primario. Lo importante es que esto esté validado por el ciudadano. ¿Cuál es el ejercicio? La primaria es el proceso para la búsqueda y la herramienta de la unidad. Nosotros hemos delegado entonces la elección del líder y la legitimación y el reconocimiento del líder o de los líderes por medio de la validación ciudadana. Ahora, ¿debe participar ayudando en la logística, en la organización de las elecciones primarias el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral tiene unas obligaciones constitucionales. En el histórico del Consejo Nacional Electoral no ha sido validable, ¿no? Las condiciones que ellos deben poner para que los derechos políticos sean garantizados. Hay declaraciones de algunos rectores en el sentido de que aún están en estudio la posibilidad de que los venezolanos en el exterior participen. Eso no tiene discusión alguna. Los derechos establecidos políticos, sociales, culturales que están en la Constitución no tienen ningún tipo de régimen de interpretación. De tal forma que si el Consejo Nacional Electoral presta la colaboración técnica que ellos requieran, bienvenida sea la colaboración. Lo cierto es que nosotros estamos ya en el proceso organizativo para la nucleación, porque tenemos, Gregorio, más de 14.000 centros de votación. ¿Cómo hacer entonces para que un proceso primario, que es un proceso interno, podemos darle garantía a que todos los venezolanos participen? Entonces hay que nuclear, hay que tomar los centros de votación y ubicarlos aproximadamente unos 3.500 centros de votación en nuestro país. Y los procesos que hemos tenido de participación de venezolanos en el exterior, estamos hablando de unos 400 centros aproximadamente. Hay unas 30 ciudades donde hay importante número de venezolanos, de tal forma que estamos en ese proceso organizativo y la vía y la herramienta, el candidato es la unidad y la primaria. ¿Primarias a una vuelta o a 2 vueltas? Mira, eso aún no está en discusión por parte de la plataforma unitaria, pero yo te puedo dar mi criterio personal, supuesto, pero no de la organización, ¿no? La democracia es muy costosa y es por eso que las constituciones invierten en todos los procesos legislativos, en los procesos primarios. No así la Constitución de 1999. Y no contento con eso, el Consejo Nacional Electoral no ha colaborado adecuada y eficientemente para el desarrollo de los derechos políticos. Esto hace que se privatice entonces el mecanismo de participación. Tenemos que ir a la búsqueda entonces de la colaboración de nuestros ciudadanos. Estamos hablando de más de 30.000 venezolanos que tienen que estar en los centros nucleados de votación en Venezuela, más los que van a estar en el exterior. Y a mi criterio, ¿no? Si en ese proceso de primaria hay una participación, como lo va a haber, una participación importante de venezolanos, porque hay un precedente. La mayoría del pueblo venezolano quiere un cambio político, requiere y necesita un cambio político por la profunda crisis y padecimiento del pueblo venezolano, habida cuenta del 70% de la pobreza crítica que está en nuestro país, de tal forma que sí hay una participación efectiva, como la va a haber, pero si los candidatos que resultaran gananciosos en ese proceso electoral tienen unos porcentajes adecuados y no sean unos porcentajes pequeños, evidentemente que requeriría un proceso de legitimación. Ir a un proceso para que un candidato presidencial de la unidad, que es de la democracia, de todo el sector democrático, vaya a contarse con el candidato del oficialismo con solo un 10% de la votación del total, evidentemente ahí hay un padecimiento de la legitimidad. De tal forma que eso no está revisado. Hay opciones en la cual se pudiera dar una doble vuelta, hay razones que lo fundamentan, pero hay una razón también que es el tema económico. Es muy costoso ir a 2 procesos electorales. ¿Cómo puede la oposición ponerse de acuerdo? ¿O qué debe hacer
¿Qué posiciones deben de ponerse para ponerse de acuerdo toda la oposición? Sí, de ponerse las consideraciones personales interesadas, y eso es posible, sí es posible, Gregory, y todo lo que nos están viendo y escuchando, porque fuimos a un proceso en Barinas, en la cual se le dio muestra de que a pesar de todo el forcejeo y todo lo que hizo el sistema para que se produjera o pretendieran producir un quiebre en el proceso electoral de la gobernación del estado de Barinas, hubo unidad. Las personas, las organizaciones políticas supieron medir. Freddy Superlano supo irse de un lado y vimos pues que la inhabilitación, una cosa insólita, no hay antecedente en la historia republicana de nuestro país. Hubo una inhabilitación con posterioridad a haber participado en un proceso electoral. A pesar de todo eso, nosotros fuimos adelante, fuimos en unidad. En el primer proceso, el 21 de noviembre, la victoria fue por 200 votos. ¿Y por qué? Bueno, porque había una organización férrea, no había un centro de votación, no había una mesa en la cual no hubiese un actor de la democracia. Y en segundo lugar, pudimos nosotros dar la salida adecuada para la procura de otro candidato, después de pasar por otros tres, para que se diera entonces este proceso. Y esto es muestra de que la unidad, de que los venezolanos estamos en las capacidades de tener ese quiebre de cintura, como dicen los futbolistas. Nuestras capacidades tienen que ser muy amplias y muy certeras para poner la visión de futuro en nuestro país, la reconstrucción de nuestro país, pero sabemos nosotros también de que tenemos que ser muy diestros, elásticos, pero seguros en la defensa de los derechos constitucionales. ¿Y quién va a ser el gran actor? No va a ser el candidato, el gran actor va a ser el ciudadano. Estamos trasladando todo a la consideración del ciudadano. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio, a Venevisión. Estuvo con nosotros Rafael Veloz, dirigente de Voluntad Popular, en la entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina.